particularmente cuando usted y yo tenemos que pagar cada vez que vamos a comprar algo 11.5%, que es uno de los IBUs más altos en toda la nación de los Estados Unidos. Somos el lugar que tiene el doble de la pobreza del estado más pobre en los Estados Unidos, que es Mississippi. De repente ellos pretenden aumentarse los salarios en 20 y pico mil pesos como si estuvieran en el sector privado. Para mí que el gobernador que se quede con los 65 mil pesos, los 70 mil pesos que se gana, porque cuando el gobernador o la gobernadora entran a Fortaleza no se meten la mano en el bolsillo por 4 años. Y los jueces tienen una facilidad para ellos verse por encima de las demás personas. ¿Tú entonces entiendes que a los jueces no se les debe dar ningún? Yo lo que entiendo es que tienen que tocar fondo con el resto del país. Hay unos jueces que su pensión es de 100%. No, sí. Te estoy diciendo. Termina la sesión legislativa y se cuelga el proyecto para aumentarle el salario a los jueces en Puerto Rico, a la rama judicial. Un ajuste que no se lleva a cabo desde hace 20 años. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo me he expresado a favor no solamente de los jueces, pero también de los alguaciles, del personal que compone esa rama judicial. Nuestra Constitución dice que la judicatura pide y la legislatura legisla, aprueba, pero ¿puede la legislatura decidir cuánto se va a ganar un juez o cuánto no se va a ganar un juez? Hay gente que no está de acuerdo y con nosotros está la psicóloga social Catherine Angueira. Hola Catherine, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Saludos, Quique, aquí entusiasmada con este espacio que tienes de tu propio estudio, así que vamos para encima a asumir este debate. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que a los jueces se les aumente el salario? Yo lo que estoy es crítica de que en Puerto Rico de repente, desde el año pasado para acá, ha habido un excedente por el recaudo del IVU, por la inflación, y de repente aquí está todo el mundo como trigger happy, ¿verdad? Todo el mundo solicitando aumentos salariales, desde los personal de trabajo social, desde los maestros, de enfermería, o sea, todo el mundo está exigiendo porque en Puerto Rico las cosas están bien caras, ¿verdad? El problema es que en este excedente que se produce a raíz del aumento de recaudo en el IVU, más de 2 billones de billetes anuales, que eso nunca se había visto antes, ¿verdad? Ni los propios legisladores habían anticipado eso, ese aumento tan elevado que ha habido, que si eso cuánto tiempo va a durar ese excedente, particularmente cuando usted y yo tenemos que pagar cada vez que vamos a comprar algo 11.5%, que es uno de los IBUs más altos en toda la nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí tenemos un 48%, 50% de la población que está bajo los niveles de pobreza. Tenemos unas estadísticas de ese nivel. Somos el lugar que tiene el doble de la pobreza del estado más pobre en los Estados Unidos, que es Mississippi. Mississippi tiene un 20 y pico por ciento de pobreza y Puerto Rico está en 40 y pico. Así que nosotros teniendo el doble de la pobreza del estado más pobre de los Estados Unidos, de repente se pretende aumentar unos salarios que van a depender de ese IVU de 11.5%. Así que yo lo que estoy es en contra de que de repente, en lugar de mirar que la población completa nos deberíamos de beneficiar con una reducción de ese IVU para redistribuir esas ganancias y devolvérselo al país. Porque entonces es bien injusto que nosotros, bajo nuestras espaldas, ¿verdad?, tenemos muchos problemas económicos. Aquí la gente se piensa que Puerto Rico está dividido en 2 clases ahora. La gente pudienta, que pueden tolerar ese 11.5 de IVU, y las personas que no pueden, que están contando cada pesito, cada centavito que van a gastar. Así que en esa disquisición de lucha de clase social, porque lo que es eso, de repente uno tiene un sector privilegiado, como viene a ser la judicatura, que son de las personas que más altos tienen los salarios después de todo en Puerto Rico, en comparación con los maestros, con los trabajadores sociales, con enfermeros, con los policías. De repente ellos pretenden aumentarse los salarios en 20 y pico mil pesos como si estuvieran en el sector privado, ¿verdad? Ahí es que yo entiendo que están desatinados y los argumentos que están utilizando no son afables para el resto de la población. Yo he escuchado los argumentos son de que se ha visto un aumento en la inflación,
El propio juez Anthony Cuevas, durante la vista que se celebró, él ha interrumpido para hacer una admisión de parte que él tiene un conflicto de interés con todo esto, porque él dejó saber para récord que cuando se estaba hablando de que la inflación resulta ser una reducción en su salario y está prohibido las reducciones en su salario porque hacen esa ecuación también aritmética, él dice, sí, pero ¿desde cuándo nosotros nos aumentan? Él se incluye en el grupo. O sea, aquí hay un asunto que es delicado, porque yo quisiera que todo el mundo en Puerto Rico nos ganáramos unos salarios adecuados, son con nuestras profesiones, y eso no está pasando en el sector privado y tampoco en el sector público. Así que crear una ficción argumentando que si los jueces entonces se tienen que retirar porque le tienen que pagar los estudios a sus hijos cuando lleguen a edad universitaria. Bueno, yo tuve que pagar mis estudios cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico también, yo tuve matrícula de honor. Aquellas personas que quieren mandar a sus hijos a las universidades de Harvard, Yale y Princeton, pues tienen que pagar los 40,000, 50,000 pesos anuales, ¿verdad? Entonces pretenden que yo le pague su educación a sus hijos cuando yo apenas estoy pudiendo sobrevivir económicamente. Esas son el balance que hay que buscar en esta discusión. Y tú, como psicóloga social, y hablándonos de nuestra sociedad y de nuestro entorno social, ¿tú no crees que en Puerto Rico el tú ganar mucho dinero, se penaliza? Te pregunto, se penaliza. Nuestra sociedad no ve mal eso, no lo penaliza, no lo critica, porque uno escucha, hay gente que, aquel se gana 100,000 pesos o aquel se gana $125,000. Pero eso es mucho, los servidores públicos no están ahí para servirse. O sea, yo por ejemplo, cogiendo a los jueces y dejándolos a un lado y mirando al secretario de salud, no por la persona que está, sino por el puesto, el secretario de justicia u otro secretario, que el tope de su salario... 125,000. No, ojalá y fueran 125. 105. O sea, ¿tú crees que tú puedes reclutar un buen secretario por $105,000? Hay gente que lo hace por amor al arte, por decir, pues yo fui secretario de justicia, yo fui secretario de salud o lo que sea. Pero, por ejemplo, yo entiendo que un secretario de salud, secretario de educación, ganándose 105,000 pesos. Los secretarios de gabinete, el salario establecido son $105,000 desde hace qué sé yo cuántos años. Y yo entiendo que eso no es un buen salario. El gobernador se gana de 65 a 70,000. Pero fíjate, el gobernador es uno. Le pagan todo, ¿verdad? Ve, ahí yo con el gobernador, y Pierluisi lo sabe, no por Pierluisi, pero los anteriores también. Para mí que el gobernador que se quede con los 65,000 pesos, los 70,000 pesos que se gana, porque cuando el gobernador o la gobernadora entran a Fortaleza no se meten la mano en el bolsillo por 4 años. Eso es un petty cash que le estamos pagando. Eso mismo es un petty cash y no lo tocan. No lo tocan porque todo está pago, Y tienen chefs gourmet. Tienen todo, casas para ir, viajes, todo. Gasolina, tiene carro, todo. todo. Para empezar, no pagan la luz de la casa donde viven, no pagan la casa donde viven. Ahí nada más, entre la luz, el agua y la vivienda, un gobernante se está ahorrando 50,000 pesos al año. Fácil. Perdóname más, porque está viviendo en un palacio. Está bien, pero no estoy poniendo ese palacio como... No, si fuera el palacio estamos hablando de $1,000,000 al año. Pero yo entiendo, yo entiendo, volviendo al tema de los jueces, porque no quiero salirme del tema, pero, a los jueces hace 20 años que no se les da un aumento. Y ese es el punto. El punto es que tampoco la gente en el sector privado están ganando aumento. Yo lo que quiero es ser crítica de los argumentos que están esbozando. Okay. Ellos tienen que tocar fondo con cuál es la realidad del resto de Puerto Rico. Ellos no están por encima del resto de la humanidad. Así que esos argumentos de que si hace 20 años, pregúntame cuándo fue la última vez que yo vi un salario, cuándo fue la última vez que yo recibí un aumento. O sea, porque ellos no han recibido un aumento en 20 años, pues fíjate qué cosa, ¿verdad? Pues entonces pueden regresar al sector privado, a ver si van a poder ganar mucho más dinero, porque también hay un argumento que usan y dicen, no, porque ese sector privado estaría ganando más, pues tírese al sector privado a ver cómo los abogados están teniendo que estar en la calle así con el cuchillo entre los dientes buscando buenos contratos, ¿verdad? Que no sea con el gobierno, porque después vuelven al gobierno a buscarse contratos jugosos con el gobierno de más de 150, 200, 600 pesos la hora, ¿verdad? Si eres abogado que eres asesor de la Junta de Control Fiscal, te ganas otro billetal, ¿verdad? Así que aquí hay como unas desigualdades donde yo me tengo que situar como psicóloga social comunitaria y ver el panorama completo.
Y los jueces tienen una facilidad para ellos verse por encima de las demás personas. Cuando ellos dicen que en el sector privado ha habido un aumento porque el salario mínimo federal aumentó de ¿cuánto? De 7.25, 7.50 y ahora entró a 9.50. Y ellos se pretenden con ese argumento decir que ellos se deben de ganar 24 o 25 mil pesos más anuales, porque el que está abajo, que se ganaba antes 7.25, 7.50, ahora le van a pagar 9.50 a la hora. Por favor. Ahora, en el caso de los jueces, como en el caso de cualquier aumento que ha habido en el gobierno de Puerto Rico, el dinero tiene que ser aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y en este caso, el aumento de los jueces, que son 21 millones de dólares al año recurrente, la Junta de Supervisión Fiscal lo aprobó. Eran 30 y pico, porque entonces se dividen en 11 ellos y pidieron pico. 42 para cubrir otras áreas y entonces le dieron 21, pero hay también 18 que son para otros empleados. Exacto. Pero el dinero está aprobado por la Junta de Supervisión Para Fiscal. un año. No. Está aprobado recurrente. ¿Y cómo ellos pueden garantizar que ese IBU se va a mantener en un recaudo de más de 2 billones de pesos anualmente? ¿Cómo es que ellos van a garantizar eso? Eso no son magos para saber que en Puerto Rico se va a poder sostener ese nivel de recaudo con el IBU. Porque de la manera que yo entiendo, al gobierno anualmente del IBU le sobran casi 450 millones de dólares. Actualmente. Estoy de acuerdo contigo. Tengo los números aquí. El IBU empezó a recaudar en el 2007 582.560.000 dólares. En el 2021, esa cifra se multiplicó a 2.498.424.000 pesos. Sí, pero el incremento que tú estás hablando de 500 millones a 2.000 millones no es únicamente por la inflación, es también por la captación. ¿Te acuerdas del IBU Loto? Y te acuerdas de todas aquellas campañas y artimañas para que la gente no se robara el IBU. El gobierno ha mejorado muchísimo en la captación del IBU. No todo es a base de la inflación, ha mejorado la captación. En adición a eso, con la negociación que hubo con los bonistas del IBU, pues se redujo el pago y al gobierno del pago pues le sobran como 400 y pico millones de pesos. No es que se lo gasten todo, yo estoy de acuerdo contigo. Imagínate, Piquique, contribuciones sobre ingresos en individuos se recaudan para ese mismo año 2021 2.342 millones, ¿verdad? Estamos hablando que la captación del IBU es mayor que las contribuciones sobre ingresos individuales. Y las foráneas, que ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel debate que hubo que si se le imponía o no un 4%? El IBU está recaudando más dinero que aquel 4% que estaban recaudando con las foráneas, que se quedó atrás en 1.753.000.000. Así que para que veamos cómo es que la inflación, cada vez que usted va a la tienda a pagar algo, le están imponiendo 11.5. Y yo lo que tengo que cuestionar es, y lo voy a repetir, ¿por qué ese dinero no se le devuelve al país completo, a toda la población? Y en lugar de dedicar ese excedente, porque yo tuve una entrevista con Jesús Santa, que preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes a principios de este año, y yo decía, yo quiero que me explique de dónde es que está sobrando este dinero, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Y ahí es que me dice, y me da las tablas, yo evalúo las tablas, y viene del excedente del IBU. ¿Y qué pasa? Me admitió en ese momento que ni tan siquiera los legisladores sabían percatados de que eso podría pasar a esos niveles. Así que cuando uno ve el gobernador repartiendo bonos de 11.000 pesos por unos empleados que votaron a favor de un sindicato y una cosa ahí, uno dice, pero ¿cómo 11.000 pesos de una bonificación a unos empleados públicos? Entonces eso se tiene que sostener por los próximos 4 años, creo que es, y ya este año no había para pagar 11.000 pesos de bonos a esas personas. Así que y decía, ¿cómo es que entonces ellos están distribuyendo, alzan salarios aquí, 1.000 pesos por aquí, 1.000 pesos, y entonces de repente no hay un toque de fondo para decir vamos a devolverle este dinero al pueblo? Porque el pueblo es que se está chavando, le han aumentado la luz, le han aumentado los peajes, le ha aumentado el agua, le van a aumentar el agua, le van a aumentar más todavía, ¿verdad? Cuando se acuerde lo que vaya a tener que pagarse los bonitos de energía eléctrica, va a subir más todavía. Ahí es donde va a venir el cantazo más grande. Entonces, todos estos aumentos que están habiendo por todas las esquinas y todavía no han traqueteado el crimen.
Y desde antes que se aprobara la ley promesa, pues yo tengo el informe de Ann Kruger, que fue la que rindió ese primer informe. Me acuerdo de Ann Kruger. Desde Ann Kruger, en su informe y reiteradamente en los informes posteriores, siempre se dice esta frase, to modernize property taxes. Modernize, ¿qué quiere decir modernize? Que es subir los impuestos. Sí. Ese es el eufemismo para decir, hay que recaudar más dinero con el valor de las propiedades, y cuando eso pase, ¿cuántas más personas se van a ir de Puerto Rico? Porque vuelvo a mi premisa, en Puerto Rico como psicóloga social, aquí hay un sector, aquí hay dos mundos paralelos, unas personas que se piensan que se merecen el servicio público, esos salarios de 150,000 pesos, como la juez presidenta, que uno quisiera poder pagarle ese, pero en ese escrito de ellos se comparan con los jueces federales que se ganan 200 y pico mil pesos, porque ellos se piensan que ellos se merecen a la par con los jueces federales. Comparan con jueces en California, aquí y allá, donde son salarios mucho más altos. Bueno, pues entonces... Los de San Tomás ganan más que los de aquí. No los federales, yo vi la tabla. Y los de Guam. Y los de Guam ganan más que los de aquí. Pues por eso, entonces la pregunta es... El resto del país se está teniendo que montar en un avión, irse a vivir en otro lugar, particularmente en los Estados Unidos, que es el puente donde hay, ¿verdad? Entonces estas personas pretenden anclarse sin tomar en cuenta que el resto de la población de Puerto Rico está emigrando. Esto es bien serio, y yo lo que quiero es llamar la atención que si usted como juez no tiene la capacidad de aquilatar cuál es su realidad con respecto a todas las personas que comparecen en sus salas, que tienen muchos problemas porque con un malletazo imponen un alza, una pensión alimenticia, con un malletazo imponen una sentencia en el tribunal, ¿verdad que sí? Cuando se dicta una demanda civil, con un malletazo a ellos no les importa si esa persona tiene capacidad de pago o no para esa sentencia, ¿verdad que no? Pues entonces, ¿cuántos padres alimentantes hay en las cárceles? Porque no pueden pagar sus pensiones alimenticias con el malletazo del juez. Pues entonces, no hay una proporcionalidad entre que ellos demuestren la sensibilidad de estar en contacto, de que si ellos tienen hijos que quieren mandar a estudiar a Harvard, Yale y Princeton, pues fíjense, pues entonces van a tener que buscar otro trabajo, igual que el resto de la humanidad, porque las otras personas también, ahora hay un aumento para matrícula en la Universidad de Puerto Rico, que las personas que antes pagábamos, 15 pesos el crédito, ahora eso ha subido estrepitosamente. Yo estudié con becas de honor, así que yo nunca pagué la matrícula, pero tenía que pagar mis libros, y yo tenía que trabajar para pagar mis libros. Pues ahora si quieren mandar, yo tengo familiares que tienen hijos brillantes que quisieran mandarlos a MIT, tengo hermanas que también han estudiado sus hijos en MIT, pero tuvieron que fajarse para poder pagar ese estipendio de son 40,000, 50,000 pesos anuales. ¿Tú entonces entiendes que a los jueces no se les debe dar ningún aumento? Yo lo que entiendo es que tienen que tocar fondo con el resto del país. Y no pueden estar solicitando un aumento de 20,000 pesos, 25,000 pesos, cuando el resto del país no está teniendo ese aumento salarial. Y porque ellos me justifiquen de que hubo un aumento del federal mínimo de 7.50 a 9.50, pues eso es lo que es, ¿verdad? Hello, ¿entiendes? Y me argumenten, porque hasta el mínimo federal se aumentó. Hello, ¿entiendes? Pues toquen base. No, o sea, la juez presidenta, ¿cuántos carros que tiene ella? ¿Cuántos choferes que ella? No sé, de verdad que no sé. O sea, también se dan vidas también de príncipe y princesa en son unas personas que muchos de ellos, no todos, en un momento eran designados al Tribunal Supremo porque son de la familia de los hacendados de los populares, ¿verdad? Eso cambió. Eso ha cambiado cuando entonces la mayoría PNP ha logrado designar a otras personas. Y traer gente de la judicatura también. Exacto. Así que esta situación de pensarse de que la judicatura es el lugar para entonces ser tratado como personas privilegiadas, pues tampoco, porque son personas de carne y hueso, tienen sus facultades, tienen unos derechos que estudiaron, se supone que sean balanceados, pues que ¿dónde está el balance? Donde ahora mismo esa vista que se celebró durante el día de hoy está ante la sala de un juez que se ha atrevido a mitad de camino interrumpir lo que se está litigando allí argumentando para decir sí, porque de nosotros también, porque se incluye él en el grupo, ¿verdad? Porque desde cuándo por la inflación se nos ha reducido a nosotros el salario. Así que aquí hay muchos conflictos de intereses. Hay un conflicto de interés porque los jueces quieren con su mallete imponer lo que no lograron en la legislatura. Pero te pregunto, ¿tú estás de acuerdo, entiendes que es correcto que la legislatura decida cuánto se va a ganar un juez? Te estoy preguntando. Eso, vamos a olvidarnos de los 100,000 o los 200,000. ¿Tú estás de acuerdo que la legislatura en un gobierno republicano, de donde hay 3 ramas, separación de poderes, en que un legislador diga, no,
este juez no se va a ganar tanto, este juez se va a ganar tanto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ok, el principio que me estás indagando es si le corresponde a una rama del poder tener el control de cuánto se puede ganar la otra rama del poder, ¿verdad? Pero ahí es que ellos esbozan ese argumento de independencia judicial. ¿Qué pasa? Ellos se sienten que no tienen independencia judicial porque tienen los salarios que tienen hoy día. Eso es bien serio porque flip side of the argument, para tener independencia judicial implica esos legisladores que pueden ser acusados de toda suerte de cosas, ¿verdad? Por el panel del FEI en su momento, van a ir ¿a dónde? Ante esos jueces y juezas, ¿verdad? Y van a tener que litigar sus casos hasta llegar al Supremo. Así que ellos también se están corriendo un riesgo bien grande porque si son acusados se van a enfrentar al maremoto ese que puede venir con el mallete para atrás. Pero de igual forma... A la ley del talión. Pero de igual forma es a la inversa. Los jueces están teniendo que ir a cabildear y entonces que ellos están buscando el favor y van a empezar a favorecer a aquellos legisladores que los favorecieron a ellos. Así que aquí hay un conflicto de interés, no importa por donde uno mire esto. A mí me parece bien curioso. Recordarás cuando Federico Hernández Denton era juez presidente y se celebró aquella vista grande que fue la primera televisada que se permitió, ¿verdad? ¿Y de qué trataba esa magnánime vista? Sobre las pensiones de los jueces. Que ellos no tienen seguro social. ¿No? Pero en ese momento él protegió las pensiones de los jueces a pesar que le había cortado los beneficios marginales y las pensiones al resto de la humanidad, a los maestros, porque todos esos casos ya habían llegado al Supremo. Y ellos así con el mallete bien facilito, cuando no es a ellos, pero entonces cuando era esa vista para evaluar si las pensiones de ellos, recordarás que hasta Anabel Rodríguez, si no mal recuerdo, que fue la última de ese grupo, de esa cepa, los jueces, cuando hay aumentos salariales, se les beneficia. Hay unos jueces que su pensión es de 100%. No, sí. Te estoy diciendo que hasta Anabel Rodríguez. Bueno, pues hasta eso, esa época, pero todos los que están ahora no. No, por eso, pero ese grupo que está Federico Hernández Denton, está Francisco Rebollo, Liana Fiol, está No creo Anabel que Liana Rodríguez. Fiol, porque, bueno, no. Hay ese grupo. Pero un grupo pequeñito. Nelson García, bueno, es que para empezar era un grupo pequeñito que estaba en el Supremo, pero esos grupos pequeñitos, ¿verdad? Se absorben un 100% de su salario como pensión. Hay un grupo de esos jueces que reciben el 100%, cuando el resto de la humanidad no recibe el 100% de su salario como pensión. Y ahora, y también porque yo he leído sobre esto anteriormente, si hay un aumento salarial para los jueces del Supremo, hay un aumento en las pensiones de esos que tienen el 100%. Esa parte no te la sé decir, pero ¿sabes qué? Está interesantísima y la voy a averiguar. Averiguar, pues ya estudié. La voy a averiguar. Esa sí que la quiero averiguar. Si al ver un aumento de salario para los jueces, hay un aumento en la pensión de los que se retiraron. De los que estaban en el Supremo, en ese grupo privilegiadísimo. Yo entiendo que no, y eso no puede ser así, pero lo voy a averiguar. Yo entiendo que no, porque aquel ya se fue, y se fue con lo que se fue. No, cuando hay aumento... Pero voy a averiguar, porque eso es otro asunto. De todos modos, te quiero dar las gracias y vamos a seguir hablando de este tema porque me han dado una asignación de la cual tengo que averiguar. Pero de todos modos, muchas gracias. Bueno, siempre estamos listas para debatir y aunque tengamos diferencias de opinión, pero nuestra diferencia estriba por otra razón. Estoy buscando la equidad para el resto del país. Sí, yo sé. Es la equidad para el resto del país. No podemos seguir beneficiando a unos mientras los otros se nos aumentan todos los gastos de la vida y el costo de la vida sigue aumentando y no hay aumento para estas personas. Muchas gracias, Catherine. Ahí ustedes escucharon a la psicóloga social Catherine Angueira, que estuvo con nosotros aquí sobre los aumentos, no solamente de los jueces, pero de los funcionarios públicos y buscando la equidad para el que no tiene también. Así que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.